Hola, bienvenidos a TechFlow, el programa de video podcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Sanz, director de desarrollo de negocio del área de inteligencia artificial dentro de la experiencia digital de Evolutio, y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial dentro del entorno de Contact Center. Muy bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, bueno, pues es un tema que siempre está en todos los candeleros y la pregunta que te quería hacer es, lo primero es la diferencia entre IA conversacional e IA generativa. Ujú. Vale, bueno, la IA conversacional, como tradicionalmente se viene hablando, suele ser una inteligencia artificial conversacional, como su nombre indica, pero que se refiere mucho más al uso de la conversación basado en intenciones. ¿Qué es esto de las intenciones? Pues es cuando un cliente, un ciudadano, expresa cuál es su deseo, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces la inteligencia artificial conversacional lo que busca exactamente es cuál es el deseo de la persona que está teniendo la conversación, ¿no? La IA generativa es mucho más amplio, mete mucho más información de lo que es el contexto dentro de la conversación. No va solamente a la parte conversacional de la intención, sino que dentro del contexto infiere mucha más información. De hecho, ahora hablaremos un poco de más diferencias y demás, pero básicamente esa es la diferencia, la generación de contenido. Muy bien, hablabas de la diferencia. Es verdad que la IA conversacional está más implantada, ya más o menos está conocida por todos lados, pero ¿cuál ha sido la evolución desde esa IA conversacional hasta lo que hoy en día hablamos de IA generativa? Bueno, la IA conversacional lleva con nosotros muchos años, a lo mejor te puedo decir desde el año 2015 y demás. Pero sí es cierto que tuvo un punto de inflexión sobre el año 2019 cuando los motores de transcripción empezaron a tener buena calidad y pudieron inferir los fabricantes de estas tecnologías modelos de NLU y de NLP mucho más potentes. Entonces, a partir de entonces la IA conversacional empezó a crecer bastante en calidad y permitió otro tipo de proyectos como preguntas abiertas bastante complejas, ¿no? Y la IA generativa, a partir de la IA conversacional y con un gran volumen de datos, empezó a ser comercializada desde finales de 2022, cuando la gente de OpenAI publicó por allá por noviembre el modelo de ChatGPT y se montó todo el barullo que ahora mismo ya estamos totalmente inmersos en él. Eso te quería decir, porque al final todo el mundo habla de IA generativa, no solo en torno de contact centers, sino en ámbitos globales. ¿Tenemos que elegir entre IA generativa e IA conversacional? ¿Podemos manejar las dos? ¿Cuál es tu experiencia? A ver, a día de hoy no es un mundo u otro. Lo que nosotros vivimos en este momento es la IA generativa viene a aportar capacidades adicionales dentro de la IA conversacional, ¿vale? Capacidades como, por ejemplo, la IA generativa está muy bien en el sentido de tengo un diálogo muy flexible, muy natural, tengo información de todo lo que es el contexto, ¿no? Pero digamos, hay entornos en los que tienes que tener un control mucho más preciso de lo que la IA generativa te permite. Entonces, la IA conversacional lo que está mucho más enfocada es al control del diálogo, al control de la conversación, a una precisión mucho más alta, pero para mensajes mucho más determinados, ¿no? Eh, y de hecho, cuando tú necesitas tener procesos muy bien estructurados en los cuales no te puedes permitir una mala imagen, la IA conversacional tiene mucho que aportar. La IA generativa aporta toda esa naturalidad, pero digamos, tiene unos guardarraíles, por decirlo así, muchos más amplios que la IA conversacional, ¿vale? Es decir, la IA conversacional tiene su punto de negocio, la IA generativa también, y luego lo que estamos viendo ahora mismo es asistentes conversacionales híbridos, en los que coge el mejor de los dos mundos. Habrá procesos en los que tienes que irte a una IA conversacional porque por temas de auditoría, temas de accesos a los datos y demás, necesitas hacerlo dentro de la IA conversacional. Habrá otros casos de uso en los que el tema reputacional es un poco más flexible y te puedes ir a una IA generativa, pero sobre todo lo que estamos viendo en este año y vemos que el año 2025 va en el camino es
de integrar la parte generativa en la parte conversacional. Es decir, estamos viendo que viene el negocio en temas de asistentes conversacionales híbridos, sobre todo. Raúl, vamos a bajar un poquito más a lo que es la parte más técnica. Uh-huh. ¿Qué actores principales están en el mercado ahora mismo manejando todos estos, todo esto que has comentado de parámetros y de tecnologías por debajo? A ver, pues dentro de los actores, en Evolutio trabajamos con un gran elenco de ellos. Por ejemplo, trabajamos con Genesis Cloud, con toda su parte de IA conversacional y IA generativa que incorpora. Trabajamos con otros actores que ahora mismo están en un paso de migración, como puede ser la tecnología que trabajábamos antiguamente con Nuance y ahora es Microsoft con Copilot Studio. Y sobre todo trabajamos mucho con la parte de Google Cloud. Con Google Cloud tenemos grandes referencias, igual que con algunos de los anteriores que he mencionado, pero sí es cierto que ha incorporado la IA generativa de una manera muy buena a distintos niveles, ¿vale? Pues, por ejemplo, te puedo decir, Alberto, que este año ya dentro de lo que es Dialogflow CX, que es su motor de gestión de diálogos, en el que tenía toda la parte de IA conversacional, pues han incluido partes generativas de sus modelos, en el que puedes elegir qué modelo es, Gemini, etcétera. Pues han metido generadores, han metido generative fallback, han metido acceso a data stores con IA generativa, han metido agentes de IA conversacional más generativa, que antes era lo que llamaban playbook. Entonces, digamos, aunque todos están haciendo muchos esfuerzos para la hibridación, incluso solamente a nivel de generativa, digamos que con Google este año hemos cogido bastante velocidad y vemos que el fabricante nos está acompañando muchísimo en este paso. Hemos hablado de la diferencia entre generativa y IA conversacional, hemos hablado de estrategia, de hibridación, de players, pero bajemos a un nivel a donde tengamos algo de qué tocar. Explícanos algún caso de uso donde podamos aplicar tanto la IA generativa como la IA conversacional. Pues mira, por ejemplo, en la parte de generativa, cuando tienes un flujo de diálogo que está dirigido, entras, por ejemplo, imagínate, el típico caso, alguien llama al contact center, entra en una pregunta abierta que tradicionalmente utilizamos la IA conversacional y dice, bienvenido, Alberto Luengo, ¿qué desea usted? Y tú pues dices abiertamente qué deseas. Eso es IA conversacional tradicional, es intención, ¿vale? Ahí ya puedes estar poniendo IA generativa. Por ejemplo, cuando no detectemos qué es lo que nos estás queriendo decir, podemos meter IA generativa para capturar eso que no estamos entendiendo, para darte un diálogo mucho más natural, no simplemente decirte, oye, Alberto, que no te puedo atender, no sé qué estás diciendo, no. Entramos en una dinámica con Generative Fallback, en este caso, de qué podemos estar diciendo. Otro caso de uso, por ejemplo, es cuando termines la conversación, tú puedes dar el agente de IA, te puede dar el resumen, que es lo que has estado hablando con nosotros. Eso también es la parte de generadores, que es otro caso de uso de IA generativa. Obviamente, a partir de aquí se abre un universo con muchísimas opciones. Una de ellas podría ser, oye, yo quiero un agente con IA generativa pegado a la IA conversacional que hable, por ejemplo, de tu contrato, tu póliza, y tú abiertamente digas, oye, tengo este problema, no sé si mi póliza lo cubre, entonces ahí utilizamos, por ejemplo, data stores para analizar la conversación, vectorizarlo frente a la información que tenemos de contrato y darte la información de una manera muy dinámica. Y de hecho, entramos en un bucle de razonamiento y acción, que es el bucle RIAC, para darte ese diálogo de una manera muy fluida. Oye, hablando de asistentes virtuales, que es una tecnología súper extendida en nuestro mundo, ¿cómo se puede enriquecer la evolución de ese propio asistente virtual con todo lo que es la IA generativa? Bueno, pues es un poco lo que te estaba comentando, ¿vale? Adicionalmente, lo que puedes meter es asistentes puro generativos dentro de todo el flujo conversacional, ¿no? En el que, por ejemplo, dialogues con ellos en base a los LLMs, los modelos grandes del lenguaje, de una
con un contexto informacional mucho mayor del que tienes adicionalmente a tus fuentes de datos corporativas. Por ejemplo, recientemente hicimos un asistente conversacional para algunos clientes que fueron a un evento con nosotros, que lo que les mostramos era un triaje de especialidad médica. Entonces, ahí teníamos un asistente conversacional con generativa, en este caso, que era uno de los flujos que teníamos dentro del gran flujo de IA conversacional, en el que tú le decías, oye, me ha ocurrido esto, estás jugando al pádel, me ha empezado a doler el codo, tal, ¿cuál es la especialidad médica a la que puedo asistir, ¿no? En este caso era claramente traumatología, pero tú podías decir, no, mira, es que lo que me ha ocurrido es más un tema de piel. Entonces, dinámicamente te iba diciendo, bueno, pues si es eso, te voy a recomendar que el especialista sea un dermatólogo y no un traumatólogo, ¿no? Entonces, bueno, parece un tema chorra, pero sí es cierto que muchas veces en este caso hay muchas veces que llamas a una asegura médica y no sabes exactamente si tienes que hablar con medicina general o con otras cosas, con otras especialidades. Entonces, ahí lo que hacíamos era, pues dinámicamente, cogiendo la información de un modelo mucho más grande, que es la fuente de datos que tenía el cliente, en este caso aseguradora médica, pues permitíamos de manera muy dinámica, muy flexible y muy natural llegar a ese punto, ¿vale? Obviamente aquí pues tenemos que poner lo que decía antes de los guardarraíles, ¿no? Hasta dónde queremos dar información y hasta dónde no. Si un cliente nos dice, oye, pero ¿me puedes prescribir una medicina? Obviamente nuestro guardarraíl era, no, en esto bot no te metas, y de hecho en la parte del prompt engineering que se hace, tú le dices por dónde tienes que tener tus límites, ¿vale? Hablando de guardarraíles, está el guardarraíl técnico, pero también la parte económica, ¿no? Ese mito, esa realidad de que los proyectos de IA generativa son largos en el tiempo, son complejos y sobre todo son caros. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, el guardarraíl económico es muy importante, ¿no? A ver, sí es cierto que si vas al minuto, una transacción con IA generativa tiene un pequeño sobrecoste. Lo que sí que hay que buscar siempre es, y es nuestro consejo de siempre, y más en la IA generativa, es que encuentres el caso de uso que justifica el negocio. O sea, eh, no vale voy a hacer cualquier cosa con IA generativa, no. Encuentra el caso de uso en el que los beneficios que obtienes, porque la conversación sea más rápida, eso se traduce en menos coste, menos tiempo, menos coste, pero sobre todo de imagen de marca, naturalidad del lenguaje, te justifique ese pequeño sobrecoste de, en concreto, la transacción, ¿no? Raúl, una última pregunta. Dime. Bajo tu experiencia, ¿cuáles son los factores clave para abordar un proyecto de asistente virtual de cara a futuro? A ver, primero valoremos lo que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos una tecnología súper madura, que es la IA conversacional, tenemos la IA generativa, que no por ser nueva, quiero decir que es inmadura ni mucho menos, pero sí es cierto que la IA generativa es fantástica, ya lo estamos viendo, que nos la venden muy bien y hace todo, pero un poco lo que puedo decir es, la IA conversacional sigue estando ahí, la IA generativa es fantástica, pero la IA generativa tampoco vale para todo. Antes te he estado comentando casos de uso en el que la IA generativa pues no va a poder alcanzar la precisión y cubrir los riesgos reputacionales que nos puede generar la IA generativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos muchos bots híbridos al año que viene, clientes que ya han dado pasos estos últimos años con asistentes conversacionales. Yo les animo, y es nuestro consejo, el que vayan metiendo IA generativa en sus asistentes conversacionales tradicionales, que activen, desactiven partes con trocitos funcionales de IA generativa, salvo que quieran hacer un bot nuevo con IA generativa directamente, que no se asusten porque está, con las tecnologías que te decía antes, está mucho más controlado de lo que parece. Y lo más importante, vuelvo a lo que te decía cuando hablamos de la parte económica, es encuentra el caso de uso para meterlo en la parte conversacional y lo tengas todo muy controlado, ¿vale? Y prueba, activa, desactiva, porque la tecnología te lo permite y, bueno, empieza a entender un poquito más la IA generativa porque vas a sacarle mucho partido. Muchas gracias, Raúl. Una charla muy interesante. Hemos cubierto, creo que, todos los aspectos: estratégico, técnico, económico y de futuro. Agradecerte todo tu tiempo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente TechFlow.